componentes de tu sistema urinario, o aparte de todo, son dos. Nuestros riñones, por un lado, ¿cierto? Y las vías urinarias. ¿Cuál es la unidad funcional de nuestros riñones? ¿Lo tenemos? El nefrón o nefrón. Unidad funcional. ¿Estamos? Este nefrón o nefrón, tenemos que ver más adelante que aquí. Termina aquí, miren, aquí hay una dilatación llamada, a manera de un embudo, se llama papila renal. Y con la papila renal inicia las vías urinarias. ¿Ya? ¿Cuál es la secuencia correcta de las vías urinarias? Empezamos, papila renal. Luego vienen los cálices menores. Luego, los cálices mayores. Y luego, las pelvis renales. Y luego los uréteres. Y aquí está la vejiga y termina con la uretra. ¿Ya? Sabe la secuencia de las vías urinarias, sabe su función. Si no sabe la secuencia, no sabe la función. ¿Estamos? Por ejemplo, a ver, la función de conducir la orina, ¿estamos? Desde las pelvis renales hacia la vejiga está dado por ¿quién? Respuesta: uréteres. ¿Estamos? Uréteres. Sabemos que en la vejiga aquí hay un músculo, ¿cierto? Que lo rodea, el músculo detrusor de la vejiga, que cuando se contrae por reflejo, ¿cierto? Cuando se da el reflejo en la sesión, como que se quiere contraer ese músculo. A este nivel, aquí hay unos esfínteres internos y externos. Cuando tengo ganas de divisionar, de pronto, ¿cierto? Se inactivan los esfínteres internos y el externo es voluntario. Profesor, ¿por qué no te al baño? No, para salir. Profesor, pues son las 8, le estaría saliendo, pero no importa. 2 horas más, profesor. ¿Cierto? Tengo mis esfínteres externos voluntarios, así contraídos. Pobrecito. De pronto, profesor, ya me dice. Estamos. Pero en el transcurso, ¿cierto? Mientras más se llega a la vejiga, más hay distensión en la pared vesical, por llenura de cierta orina vejiga, ¿qué sentimos? Molestia, ¿cierto? Dolor. Se eleva nuestra temperatura. ¿Por qué? Porque vamos a ver que aquí en la vejiga hay receptores sensoriales. Vamos a ver. ¿Ya? Esta uretra, ustedes saben que se diferencia, ¿no? Hay diferencia entre la uretra masculina y la femenina. La uretra masculina y femenina es así, ¿no? Cortita, recta, corta, 3 a 4 centímetros. ¿Estamos? En cambio, la masculina es un poco más larga, ¿cierto? Puede medir 12 centímetros, 13, 14, 18, 20. ¿Cierto? A coherencia. Además también la uretra masculina no es recta, tiene la forma de una letra S, media estiradita, S itálica. ¿Cierto? Además esa letra masculina tiene 3 segmentos. ¿Estamos? ¿Cómo se hace el primer segmento de la uretra masculina? Si esta es la vejiga, ¿está? Y esto, bueno, Andrea se ve así. Es grande. La uretra masculina, ¿perdón? Este primer segmento por aquí, por estar aquí presente la próstata, se llama uretra prostática. Luego vendrá acá la uretra membranosa, ¿cierto? Y aquí está la uretra esponjosa o venial. ¿Ya? Ahora, esta uretra prostática, ¿cierto? Se puede comprimir y reducir su diámetro, ¿no? Por una inflamación de próstata, ¿cierto? Y esa inflamación puede ser simplemente por una hiperplasia benigna o una clásica prostatitis, ¿cierto? Aguda o crónica. Y esa prostatitis puede ser de origen bacteriano o no bacteriano. En todo caso, ¿cierto? Sería mejor que sea bacteriano. Claro, si es bacteriano, ¿cierto? Un antibiograma, se diga cuál es el germen específico, ¿cierto? Y qué fármaco, ¿cierto? Es sensible, ¿cierto? ¿A qué fármaco es sensible, no? Y se está, ¿no? Se le da el tratamiento.
Pero si usted es castellano y desconoce el origen, puede decir que este programa es células cancerígenas. ¿Estamos? Mejor que sea sintomático. ¿Ya? Que sea así. Nuestros riñones son dos órganos de color medio rojizo, ¿cierto? Tienen la forma más o menos de un frijol, de un payal. Dicen por ejemplo payaliforme, ¿estamos? Son número par ubicados en la parte posterior del peritoneo. Por eso se dice que son retroperitoneales. ¿Está? Están bien. Y si nos fijamos aquí, uno de ellos está en posición, ¿cierto?, más baja que el otro. ¿Verdad? Pero ese ahí es más a ese nivel. ¿Ya? Y esta altura, mira, acá estamos haciendo las costillas flotantes, ahí estamos haciendo las vértebras lumbares, ¿cierto? M1, 2, 3, son lumbares. A eso tú le estás hablando de riñones. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las funciones de nuestros riñones? Tienen varias funciones. Mañana vamos a empezar con una de ellas, que no está aquí, por ejemplo. Una de las funciones que vamos a tratar mañana es la deformación de la orina. Mañana, ¿estamos? Pero aparte también hay muchas funciones. Por ejemplo, ahí, ¿qué función presentan nuestros riñones? O tienen estos riñones. Por ejemplo, la función de regular la composición iónica de la sangre. Y por lo tanto, también cosa va a determinar la osmolaridad. Ustedes saben cómo es la osmolaridad, ¿se acuerdan? Esa relación, esa proporción correcta de solutos, ¿se acuerdan? Electrolitos y agua. ¿Cierto? Esa era una osmolaridad normal, isosmolar. ¿Se acuerdan, no? Que si se incrementa esos electrolitos, flujo de sodio sobre todo, hay una hiperosmolaridad. Y si disminuye, llamamos hipoosmolaridad. ¿Qué se trata de regular esto? También nuestro riñón, proporción iónica que tiene la osmolaridad. Mañana vamos a comentar esto. Que la osmolaridad, ¿cierto?, urinaria se mantiene aproximadamente en 300, pero a nivel de orina, a nivel de nefrón, 300 miliosmol por litro. Mientras que sucede a ese nivel, la osmolaridad plasmática, ¿cierto?, en sangre oscila entre un rango de 285 a 290 milimol. Muy cercano a la osmolaridad urinaria de 300. O sea, eso lo vamos a llamar isosmolar a nivel sanguíneo y a nivel renal. Estamos isosmolar. Ya mañana vamos a ver qué pasa si estos incrementos se van. ¿Qué más se encarga en nuestros riñones? Miren, regula el volumen plasmático. ¿Estamos? Dice, miren, eliminando, reteniendo agua. Más tarde, probablemente más tarde o mañana, de repente, ¿cierto?, va a entrar agua, ¿cierto? ¿Estamos? Puede entrar 5, 6, hasta más litros. Esa botella que dicen 625. Cristal, ¿cierto? ¿Qué cantidad de sangre circula en el organismo? Sabemos que nuestra sangre representa el 8% de nuestro peso corporal, más o menos 7 por 8, 5.6 litros circula, ¿cierto? Y a ellos se suman líquidos extracelulares, otros líquidos que forman la polemia, ¿estamos? Pero ¿qué pasa si entran 5 litros de OH? ¿Cierto? Que ingresan y se absorben. Y ¿cierto?, entra al tubo digestivo, delgado, absorción a nivel intestinal. Entran a la sangre. ¿Qué pasa? ¿La sangre ahora es de 10 litros? No. ¿Qué pasa? Rápidamente parte de eso se va a empezar a los riñones, ¿cierto? Se activa el mecanismo de regulación. Se bloquean sistemas hormonales, ¿cierto? Y no se retiene agua, se elimina todo desde la orina. Porque cuando tomamos bastante líquido, ¿qué pasa? También orinamos gas. ¿Ya? Otra función, miren, estimulación de la eritropoiesis. ¿Se acuerdan cuando hicimos sangre? ¿Qué pasa cuando estamos en altura? ¿Se acuerdan? Cuando estamos en altura, como hay poca presión atmosférica, poca presión parcial del oxígeno, ¿se acuerdan? Nuestras células entran en hipoxia y ese factor es importante ¿para qué? Para estimular y ordenar a que nuestros riñones, ¿cierto?, secreten la hormona llamada eritropoietina. ¿Qué células exactamente de nuestros riñones sintetizan la eritropoietina? Hay unas células llamadas extramesangiales.
Estamos en células del mesangio glomerular, o sea, son células extramesangianas. Algunos de ustedes lo llaman células de Lassi o de Purkinje, productoras de la eritropoietina, la EPO. ¿Recuerdan? Y esta época hacía, actuaba sobre la médula ósea roja y estimula la producción de glóbulos rojos, ¿no? Que se llama eritropoiesis. Otra acción, esa, miren, activación de la vitamina D, ¿cierto? La forma activa de la vitamina D es el calcitriol, o sea, activación de la vitamina D, ¿qué quiere decir? Formación del calcitriol, la D3, calcitriol, la 1,25 dihidrocolecalcitriol, ¿estamos? ¿Para qué? Para regular el metabolismo del calcio y el fósforo. Cuando estemos en el endocrino vamos a ver lo siguiente. 3 son las principales hormonas que regulan metabolismo, o sea, homeostasis, del calcio y del fósforo. Calcitriol, uno de ellos está acá, ¿cierto? Calcitonina, paratohormona. ¿Ya? Eso vamos a ver en su momento. ¿Estamos? Calcitriol. El calcitriol, se la prueba de la vitamina D, se trata de retener calcio a nivel intestinal para aumentar cierto calcio en sangre, o sea, calcemia, ¿cierto? Ante la disminución de calcio en sangre, de calcemia. Otra regulación, función importante, regula presión arterial. ¿Se acuerdan de la presión cardiovascular? ¿Qué sucede cuando de pronto cae nuestra presión arterial? ¿Quién detecta, ¿cierto?, esa caída de presión arterial a corto plazo? Los vasoreceptores. ¿Recuerdan? Se les deja el callado de la aorta y en la bifurcación de la carótida primitiva, externa e interna, en esta seno carotídeo. ¿Recuerdan, no? Esa información de caída de presión baja lo lleva rápidamente ¿a dónde? Al centro cardiovascular. Y de ahí que regresaba una respuesta motora excedente. Si le debes subir presión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Descargo sobre el corazón adrenalina. ¿Se acuerdan? Aumento de frecuencia cardíaca, aumento de gasto, aumento de presión arterial. O si no, también descargo en el vaso sanguíneo, ¿cierto?, de la orina, hago vasoconstricción, aumenta resistencia vascular, aumenta presión. Pero eso es a corto plazo. Mientras eso está a corto plazo, ¿qué pasa a largo plazo? Nuestro organismo, que le dedicaba al riñón, libera la hormona renina. Esa hormona renina liberada, ¿cierto?, por las células yuxtaglomerulares del riñón, del nefrón. ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan de esa renina? ¿Qué hacía la renina? Actuaba sobre el angiotensinógeno y lo convertía en angiotensina 1. ¿Y qué pasaba con esa angiotensina 1? A nivel de los pulmones, ¿se acuerdan? La hormona llamada convertasa lo convertía en angiotensina 2 y aparece la angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 hacía 3 acciones importantes que hicimos en cardiovascular, ¿verdad? 1 era estimula, ¿cierto?, a la glándula suprarrenal para que libere la hormona aldosterona, renina aldosterona. ¿Qué hace esta aldosterona liberada por la glándula suprarrenal? Actúa sobre el riñón que está ahí. Exactamente a qué nivel. Túbulo componente distal y colector. ¿Y qué hace esta hormona a ese nivel? ¿Qué hacía? Estimula la retención de sodio. Retiene sodio y excreta potasio. ¿Sí, no? Retengo sodio y retiene potasio. Aquí morir. Retengo sodio. Y como sodio es una sal, ¿la sal qué hace? Arrastra agua. ¿Qué hace entonces? Retiene agua. Y si retengo agua, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba si retengo agua? ¿Qué cosa aumenta? Nuestra volemia. Y si aumenta la volemia, ¿qué cosa aumentaba? El gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto, ¿qué cosa aumentaba? Presión arterial. Estamos recordando lo que ya sabemos, ¿verdad? Otra función de esto, ¿no? Estimulan, miren, la concentración de glucosa sanguínea. ¿Cómo? Miren, a través de la gluconeogénesis. ¿Qué cosa quiere decir gluconeogénesis? Nueva. Génesis, nueva formación de ¿qué? De glucosa. ¿A partir de quién? De compuestos que no son glucosa. O sea, ácidos grasos, aminoácidos, lípidos. ¿Estamos? ¿Estamos, no? ¿Cuándo sucede eso? Por ejemplo, si no hemos ingerido alimentos, no ha ingresado glucosa, ¿cierto?
no ha ingresado glucosa, ¿ya? No hemos almorzado, no ha ingresado glucosa. La glucosa es, ¿cierto?, principal fuente de energía, porque está en las células. Glucosa, fuente energética. Entonces, ¿qué hace tu organismo, ¿cierto?, si no ingresa glucosa? ¿Qué hace? Le ordena a que tu páncreas, ¿cierto?, secrete una hormona llamada glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Se dirige ahí donde está almacenado el glucógeno y lo degrada y se libera la glucosa. Pero en situaciones de ayuno prolongado, ¿te imaginas? Prolongado. Estamos, el riñón también participa en la formación de glucosa, formando glucosa a partir de compuestos que no son ácidos grasos aminoácidos. ¿Ya? Esto se llama gluconeogénesis. En cambio, el glucagón lo que hace es glucólisis. Glucólisis. Lisis del glucógeno para liberar glucosa. ¿Estamos? Además, también, mira, eliminación del producto de desecho. Con la orina, ¿qué se elimina? También se elimina desechos, ¿cierto? Urea, ácido úrico, ¿cierto? A veces se elimina, a veces también los fármacos, ¿cierto?, que han sido metabolizados, etc. ¿Cierto? Se elimina por la orina. ¿Ya? Vamos a ver. Miren, ¿por qué cuando ya se llena nuestra vejiga, ¿cierto?, tenemos dolor, ¿cierto?, se eleva la temperatura? ¿Por qué? Porque mira, en las paredes de la vejiga existen receptores sensoriales. Sobre todo, ¿dónde? A nivel del trígono, miren acá. A nivel del trígono, ¿cierto? Del trígono. ¿Y quién forma este trígono? Sobre todo el trígono. ¿Quién forma ese trígono? Los dos orificios de entrada de los uréteres, como el orificio de salida de la uretra, estos tres, ¿cierto?, si no, línea imaginaria, forman el trígono vesical. Y ahí concentramos receptores sensoriales. ¿Qué receptores sensoriales? Propioceptivos. ¿Qué hacen ellos? Deténganme. Presión y volumen, sobre todo en el trígono. Además también hay receptores esteroceptivos, ¿ves?, que son táctiles, dolorosos, térmicos. ¿Estamos? Quiero tu vejiga, no me toques para nada porque si tocas duele. Táctiles. No. Ya, térmico. ¿Sí o así? Llegas a tu casa, pagas un paradero, me faltan 2 cuadras para ir a mi casa, ¿cierto? ¿Cómo estás? Caliente, ¿cierto? A todos nos ha pasado, ¿sí o sí? No, a mí no, profesor. Yo no aguanto y toque tu mano. Botecito. Bueno, ya sabemos que la unidad funcional es el nefrón o el nefrón. Ya está. ¿Cuáles son las partes del nefrón? Lo tenemos ahí. Todo lo que está aquí en medio es el nefrón. Miren, aquí está. ¿Cómo se llama este primer segmento del nefrón? Esta es la cápsula renal. Cápsula, forma una letra C. Todo el nefrón es un tubo hueco. ¿Sabemos? Que al inicio es un tubo en forma de C. ¿Ya? A esta cápsula renal le llega una arteriola aferente. ¿Estamos? Proveniente, supone, de la arteria renal, ¿no? Esta arteriola aferente da origen a una red de capilares sanguíneos, una red de capilares. A esta red, a este ovillo capilar se llama glomérulo renal. Este es el glomérulo renal. Y de este glomérulo renal, ¿qué sale? Una arteriola eferente. Esta arteriola eferente se continúa con los capilares que rodean a todo el túbulo renal. Como rodean a la periferia, se llaman capilares peritubulares. Estos que aquí de rojo son los capilares peritubulares. ¿Cuáles son los dos componentes del nefrón? Uno, la cápsula renal que está haciendo con su arteriola que lleva el glomérulo. A esta reunión de cápsula con glomérulo se le conoce con el nombre de corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. ¿Estamos? Aquí está, ¿no? Corpúsculo renal y corpúsculo de Malpighi. Estos corpúsculos renales y de Malpighi se encuentran sobre todo en la corteza del riñón. Aquí. Aquí. No está.
han visto en vivo y en directo un riñón humano, o por lo menos un riñón de un cerdito. O sea que el tejido biocompatible con el humano es la del cerdo. Claro, mira, similar, hermano. El riñón, es aquí medio clarito el color, es la corteza renal. Lo que está aquí en el centro medio oscurito corresponde a la médula renal. Aquí en la corteza renal, ustedes si lo ven en vivo en este riñón, van a ver que tiene así medio un montón de puntitos. Dice, la corteza es puntiforme o puntillado. Esos puntitos aquí corresponden a esto, miren, a la presencia de los corpúsculos renales. ¿Estamos? Mientras que los túbulos renales están aquí, miren. Ven ustedes acá, como unas impresiones radiales, ¿han visto? Es como si, por ejemplo, los rayos de la bicicleta se impregnan, ¿cierto? La marca. Esto aquí corresponde a la presencia de los túbulos renales. O sea, aquí en la corteza están generalmente los corpúsculos y aquí están los túbulos renales. En ese sentido viene esto, aquí miren. Esto. Generalmente lo más común es eso, ¿no? Que en corteza renal están aquí presentes el corpúsculo renal, ¿cierto? Y su túbulo está aquí en médula. A ese neurón se llama juxtaglomerular. Hay algunos neuronas que casi todo su cuerpo, su corpúsculo y su túbulo están en la corteza. Se llaman neurones corticales, ¿ya? Para hacer la diferencia. Ahí está. Ahora, este túbulo renal a su vez tiene varios segmentos, ¿cierto? ¿Cómo se llama este primer segmento del túbulo renal? Túbulo contorneado proximal. ¿Cómo se llama este segundo segmento? Es el asa de Henle. Esta es la rama descendente y esta es la rama ascendente. Mañana vamos a decir que esta rama descendente es la porción permeable y esta ascendente es la porción impermeable. ¿Qué continúa después de esta asa de Henle? Esto, el túbulo contorneado distal. ¿Estamos? ¿Y qué continúa después? El túbulo colector. Estos son los segmentos que corresponden al túbulo renal. ¿Estamos? De nuevo. Cápsula con su glomérulo constituyen el corpúsculo renal. El túbulo renal, ¿cuáles son los componentes? Los segmentos. El primer segmento, túbulo contorneado proximal. Luego, asa de Henle con sus dos ramas, ¿no? La descendente y la ascendente. ¿Qué continúa? Túbulo contorneado distal. ¿Por qué le han puesto distal? Mira, ¿por qué le han puesto el primero proximal? Cerca. Porque está cerca, ¿cierto? A la cápsula, está próxima a la cápsula. ¿Por qué le han puesto el contorneado distal? Está más lejos. Porque se hace distante de la cápsula. ¿Estamos? Pero miren primero la imagen. Este es el túbulo, aquí comienza el túbulo contorneado distal. Pero en vez de alejarse, en vez de ser distante, ¿pero qué hace? Se acerca, hace contacto con quién? Con la arteria aferente y recién se hace distante. ¿Estamos? Al hacer contacto con esta arteriola aferente a este nivel, las células, tanto de esta arteriola aferente como este contorneado distal, sus células donde se contactan se tienen que modificar. ¿O no se modifican? Por un criterio se modifica, ¿sí o sí? Por ejemplo, ¿qué epitelio presenta nuestra piel? Epitelio poliestrificado plano. O sea, la última capa son células planas. ¿Estamos? Caracterizado. Si a este epitelio que es plano, su última capa, miren, yo acerco, ¿cierto? Esta estructura, hago contacto, miren, pregunta, ahí donde contactan, ¿seguirán siendo planas? ¿Esas células seguirán siendo planas? Ya no. Se tiene que modificar, tanto de aquí como de acá. ¿Estamos? ¿Qué células están aquí presentes en toda arteriola? Ahí hay células llamadas endoteliales, también hay células musculares. ¿Se acuerdan, no?
En el endotelio, en la capa íntima está el endotelio, y hay una capa de células endoteliales. En la capa en media está haciendo musculatura lisa, ¿no? Músculo liso, elástico, ¿no? En general, en conjunto, en vez de decir células endoteliales, células musculares, decimos células mioepiteliales. ¿Se entiende eso? Mira, las células mioepiteliales de esta arteriola frente al contacto con el distal se modifican. A esas células modificadas se le conoce con el nombre de células juxtaglomerulares. ¿Se ubica? ¿Y qué hormona producen esas células juxtaglomerulares? ¿Qué hormona producen las células juxtaglomerulares? La renina. ¿Ya? Ahora, ¿qué células presentan este túbulo contorneado distal a ese nivel? Una capa de células cilíndricas bajas. Pero al contactarse, ¿se entiende? Esas células cilíndricas bajas se modifican. Ya no van a ser cilíndricas, pero se mantienen de una forma media, ¿cierto? Bien, buscar mejor, ¿estamos? A esas células modificadas de este túbulo contorneado distal se le conoce el nombre de mácula densa. ¿Estamos? Que quede esa idea ahí por ahora. ¿Ya? Miren, ¿ah? Vamos, sigamos. ¿Cuál? Mira, acá está. Corpúsculo renal, ¿cierto? Y túbulo renal. Mira, vamos a ver. Aquí está la cápsula renal, ¿cierto? O de Bowman. ¿Estamos? Esto es una estructura hueca, ¿cierto? Es un tubo hueco. Igual, ¿cierto? Esta primera parte tiene la forma de una letra C, pero es un tubo hueco. Esto de acá en la hoja interna, llamada hoja interna visceral, y esta es la parte externa, la hoja externa o parietal. ¿Estamos? Aquí estamos observando que llega una arteriola aferente, aquí llega la arteriola aferente. Profesor, de arriba llega por arriba y de aquí por abajo. No, pues un dibujo. Simplemente